Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 6 del podcast Entre Nos. Le damos la bienvenida una vez más a este nuevo episodio que vamos a empezar el día de hoy. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de hacer de nuevo este programa. La verdad es que hemos estado disfrutando, hemos estado haciendo un contenido muy especial, hemos estado haciendo algo pensando en cada persona, en cada amigo, en cada persona que nos está escuchando. Y la verdad que a mí me gusta mucho lo que estamos haciendo, hermana Marcela. No sé usted qué, ¿cómo se llama? Expectativa tiene sobre lo que estamos haciendo. Bueno, a mí me ha sorprendido, Dios les bendiga a todos primero. Me ha sorprendido mucho los comentarios. Hemos recibido muchos comentarios muy positivos, otros que nos han ayudado a aprender un poquito más también, a mejorar algunas cosas y la verdad es que todo eso se agradece porque empezamos sin saber nada. Así es. No tenemos mucha experiencia, pero aquí estamos, lo único que queremos hacer es la voluntad de Dios. Amén. Así es. Por eso siempre estamos pidiéndole a cada uno de los que nos escuchan, a cada uno de ustedes, que compartan este contenido. Estamos en las redes sociales, en el Instagram, estamos en YouTube. Que sean ustedes compartiendo esta información, estos podcasts con cada persona que usted pueda compartirlo para que estas personas también les llegue la palabra de Dios que nosotros estamos compartiendo, que el Señor nos está regalando estos temas tan bonitos para que podamos llegar a más corazones, a más personas y que todos seamos alimentados con la palabra del Señor. Muy bien. Vamos a seguir con el tema de hoy, hermana Marcela. ¿Cómo era que habíamos quedado en el episodio pasado? Porque la verdad quedamos como en el aire, quedamos ahí como... y hoy la gente nos está esperando para que podamos desarrollar lo bonito del tema de la autoridad, ¿cierto? Así que sigamos desarrollándolo. Sí, bueno, estuvimos hablando acerca de, en Corintios, estuvimos revisando este precioso capítulo que es muy malinterpretado, es malentendido, interpretado como a nuestra manera. Entonces estamos un poco escarbando ahí en la palabra y también en otros predicadores, en otras personas a las que Dios también les ha hecho esta misma revelación. Y esto no nos lo estamos inventando nosotros. Eso sí. Estamos basándonos en la Biblia, en lo que dice la Biblia, en lo que hombres y mujeres inspirados por Dios han dicho y han escrito. Entonces, queremos seguir con este tema. Y bueno, la verdad es que estuvimos hablando de Sansón en su momento, estuvimos hablando... Y todo esto está relacionado, la santidad, la autoridad espiritual, todo esto está relacionado. Y es que nosotros no nos alcanzamos a imaginar el impacto que nuestra obediencia tiene en el reino espiritual. Nosotros entendemos que hay un reino espiritual. Así es, sí. Entendemos que la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, con todas estas cosas que se mueven en el aire. Así es. Incluso, perdóname que te interrumpa, pero incluso hasta hoy en día en las películas están metiendo lo que es el ámbito espiritual, porque quieren que la gente se entere de que hay algo que se mueve fuera de lo que nosotros vemos. En el ámbito espiritual se mueve algo, sí. Y esos son los espíritus de los demonios y los ángeles. Así es el tema que nosotros estamos abordando. Ahora, para los amigos que se están conectando por primera vez y no saben de qué estamos hablando, estamos llevando a cabo el versículo donde dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así ¿cierto? Es. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que es importante que nosotros podamos saber qué es la santidad, podamos diferenciar que lo que estamos hablando. Les invitamos a que no se pierdan los capítulos anteriores, los episodios anteriores que ya hemos hecho. No quiero dar un resumen aquí porque se nos va muy, muy rápido el tiempo, pero sí les invito para que escuchen los episodios anteriores
y se enteren de lo que estamos hablando y puedan entender este tema de hoy, que es un tema muy, muy, muy especial. Sí. Así que entonces sigamos, hermana. Y como siempre les decimos, por favor, mente abierta. Mente abierta, nosotros entendemos que hay muchas denominaciones diferentes que tratan estos temas de una forma diferente. No queremos entrar a ofender a nadie ni decir nada que no esté conforme a la palabra de Dios. Así es. Nosotros hablamos lo que dice la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha revelado a nosotros también, lo que hemos entendido, lo que Dios nos ha permitido entender, lo compartimos, pero cada uno necesita tener su propia experiencia con Dios. Así es. Entonces, no estamos aquí porque somos perfectos y siempre lo hemos sabido. Estamos aquí porque en algún punto de nuestra vida Dios trató este tema con nosotros. Así es. Y ya lo hemos entendido y nos hemos apasionado por él porque hemos entendido la importancia. Entonces, estamos estudiando, en los episodios anteriores hemos estado estudiando 1 Corintios 11, donde nos habla el apóstol Pablo. Y ya quedó claro que esto no es para los corintios nada más, esto es para todos los que somos hijos de Dios, los llamados de su nombre y los que en cualquier parte invocan el nombre de Jesús. Así que es para ti, es para mí y es para ti también. Entonces, ninguna parte de la Biblia es opcional. Ninguna parte de la Biblia es opcional. Todo está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, es escrito por una razón. Las leyes de Moisés están escritas por una razón, los profetas, todo lo que encontramos en la Biblia, los evangelios, las cartas, todo lo que está escrito tiene un propósito y ninguna parte es opcional. Así es. Eso me lleva al versículo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Así que no podemos nosotros quitarle, porque también la Biblia lo dice, ay de aquel que siquiera quita una coma. Una coma o una tilde. Una tilde, algo tan pequeñito, pero que da mucho significado a las palabras. Entonces, no podemos quitarle ni un solo versículo. Si no podemos quitar una coma, mucho menos un versículo entero. Y un capítulo entero como 1 Corintios 11, tampoco. Entonces, ninguna parte de la Biblia, ningún versículo es opcional. Y muchas veces hemos buscado respuestas, y hablo más sobre todo para las mujeres. Nosotras hemos buscado respuestas a este capítulo y sobre todo la parte que habla del cabello. Entonces en la iglesia nos dicen, la mujer no se debe cortar el cabello. Y entonces uno pregunta, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque está en la Biblia. Lea 1 Corintios 11. Y uno se va a su casa y lo lee. Y entonces dice, ¿y entonces? Claro, y hay algo que es importante que lo podemos hablar, y es que muchas de las personas no toman en consideración orar antes de leer la Biblia, y más un capítulo de estos, que son capítulos un poco controversiales, un poco que tienen mucha profundidad, exactamente, por la doctrina, tienen mucha profundidad. Entonces no se toman la tarea de primero orar al Señor para que el Señor les revele, para que el Señor muestre lo que está oculto en estos versículos. Entonces es importante, y yo quiero recalcarle a los amigos, a los que nos están escuchando, en el momento que tú vayas a leer estos versículos, estos capítulos, es importante que primero ores y pidas revelación al Señor. Dígale, Señor, ayúdame a comprender lo que estoy leyendo, porque cuando le hablamos al Señor, Él va a hacer todo lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando lo hagamos con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado. Entonces, es algo importante de lo que tú estás diciendo, porque muchas veces cogemos el versículo, cogemos la palabra de Dios, como a mí no me gusta lo que dice, pues simplemente no lo leo, o eso no es para mí, o no es para mis hijos, no es para mi familia, no es para mi iglesia. Entonces simplemente no lo aplico a mi vida, lo leo. Sí es. Como decía un profesor mío en el Instituto Bíblico, pasamos de noche. Por ese capítulo pasamos de noche. O sea, no vemos los detalles. No vemos los detalles. Gafitas oscuras para no verlo. Así es. Entonces eso es importante, que podamos profundizar y que el Señor, primeramente que el Señor nos revele, porque esto es pura revelación
de Dios. Sí, y como te decía, nosotros, especialmente las mujeres, vamos buscando una respuesta que nos deje satisfechas. Por ejemplo, a mí en una ocasión me dijeron lo que estuvimos hablando en el episodio pasado, que ese capítulo era solo para los corintios. Entonces, tú no hagas caso, eso es para los corintios. Y entonces yo dije, genial, sigo con mi vida como si nada. Me pongo las gafas oscuras y no lo veo. Y si no lo veo, como si no me ve, no se da cuenta que estoy aquí. O algo así. Sí. Si no lo miro, no me mira. Pero resulta que no, o sea, el hecho de que a nosotros no nos guste, no nos parezca o no lo entendamos, no nos hace libres, no nos exime. Y eso lo vemos en las leyes terrenales. El hecho de que tú desconozcas la ley no te exime de cumplir la ley. Entonces, si tú no sabes para qué es un semáforo en rojo y te lo saltas y te para el agente o la policía y tú le dices, es que yo no sé para qué es la luz roja. Eso no, ay, sí, pobrecito, siga tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, no. Y entonces, si nosotros no, el hecho de no querer o no conocer o no entender no nos hace libres. Entonces, por eso estamos aquí. Así es. Por eso estamos aquí tratando de que todos podamos entender esto y obedecerlo de la mejor manera. Entonces, muchas personas nos han dicho, y yo sé que algunas mujeres que me están escuchando se van a sentir identificadas, nos han dicho que esa parte de la escritura es irrelevante para nuestro tiempo. Entonces, la verdad, nos hace sentir tranquilas el que nos digan eso, que no es para esta época, que eso era antes, allá, para los apóstoles. Nos hace sentir tranquilas porque la verdad es que el cuidar el cabello no es fácil. Hay días que amanece muy rebelde y uno quisiera... ya uno no sabe cómo peinarse y Satanás se aprovecha, es verdad. Él se aprovecha, mira ese pelo y usa a alguien que te diga, pero mira esas puntas, pero ¿por qué no te cortas un poquito las puntas? ¿Por qué esto? ¿Por qué no te lo cortas un corte así? No sé cómo se te vería el rostro más joven, no sé qué. Y esas voces empiezan a venir. Y es muy similar a lo que hizo la serpiente con Eva. Empieza a hablarle, a decirle cosas a su oído. Mira, escucha esto, mira lo otro, y esto y lo otro. Y tratando de hacer que ella dejara de creer en Dios de la manera que lo venía haciendo, y es lo que hace con nosotros hoy en día. Nos hace pensar que la escritura no es relevante, que podemos pasar de ella y no nos va a ocurrir nada. Claro. Como lo hizo con Sansón en su momento. Sansón, yo me imagino aquí al diablito diciéndole, Sansón, toca ese león muerto, no pasa nada, coge el panal, cómelo, no, nadie te está viendo. Claro. No pasa nada, y vas a ver cómo no va a pasar nada. Sansón cogió el panal de miel y miró, no pasó nada. Mira, no pasó nada. Y punto para Satanás, y él siguió su camino. Y así empezó Satanás a robar poquito a poquito, así es. Entonces, Satanás viene a decirnos, no, es que, pero el cabello que tiene que ver, eso no pasa nada. Eso vuelve a crecer. Tú con tal de que lo tengas a la cintura, no pasa nada, le cortas 1 centímetro, ese centímetro vuelve a crecer. Entonces, y nadie se va a dar cuenta, porque si tú vas a la iglesia con una trenza, nadie se va a dar cuenta. Se lo pone recogido. Recogido y nadie se va a dar cuenta, pero se nos olvida que hay un Dios que nos ve, exacto, incluso cuando pensamos en ir a hacer las cosas. Entonces, nosotros muchas veces no entendemos los métodos y las formas de Dios para tratar con nosotros, y son difíciles de entender, la verdad. No es fácil comprenderlo. Seguramente Sansón tampoco entendía por qué tenía que guardarse de las cosas. Para él tampoco fue fácil. Pero entonces, para nosotros es difícil saber por qué a Dios le gustan las cosas que le gustan y odia las cosas que odia. No es fácil entender la mente de nuestro Dios. No es fácil. Solamente a través del Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos hace entender. Nos convence, dice la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Así que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. A Sansón le quedó muy duro porque Sansón no tenía el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu de Jehová venía sobre él y hacía grandes cosas. Pero había un compromiso, había un límite que él tenía que respetar, y no lo hizo. Y ya sabemos cómo terminó la historia de Sansón. Entonces,
el hecho de que no nos guste, como le decía ahora, no nos da luz verde para decir que es irrelevante. Y aunque la palabra sea dura y la enseñanza sea dura, y aunque no la podamos comprender del todo, a mi mamá suele decir, lo entenderemos todo más allá. Y es verdad, hay muchas cosas que tenemos que esperar a llegar al cielo. Y Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué el cabello es una señal de autoridad? ¿Por qué? Y bueno, a mí me sorprende que Dios, según nos está hablando Pablo, que en todo este pasaje, Dios está viendo nuestra cabeza, tanto la tuya, aunque eres varón, y la mía, aunque soy mujer. Él está viendo nuestras cabezas, cómo nos estamos presentando. Cuando nosotros nos presentamos ante su presencia, Él está viendo nuestra cabeza física, en qué condición estamos entrando al reino espiritual. Así es. Cada vez que nos arrodillamos a orar, entramos al reino espiritual. Eso no es como que oramos por los alimentos, gracias Señor por este amén, amén. O gracias Señor por lo que va en camino. Y ya, y se acabó. No. Esto es entrar al reino espiritual. Así es. Entrar a un lugar donde no es fácil. Y un lugar desconocido. Un lugar desconocido donde nosotros no sabemos cómo obra el que actualmente es el rey de las tinieblas. Entonces, cuando uno va por un camino oscuro, uno va caminando con temor, porque uno no sabe qué se va a encontrar en el camino, no sabe qué peligros va a encontrarse, va a haber, qué tropiezo va a haber en el camino. Entonces uno anda un poco como desconocido y eso da susto. Entonces, cuando entramos a lo que es el ámbito espiritual, el reino espiritual, debemos entrar con ese temor, pero también con la protección de Dios. Porque si andamos desprotegidos, muy facilito nos va a pasar algo. Cuando el enemigo ve que nosotros entramos al ámbito espiritual desprotegidos, él nos va a coger y nos va a dar 3 vueltas, sí, así como es. dice una amiga mía. Pero la verdad es que cuando nosotros aprendemos y comenzamos a entender las cosas que realmente nos protegen en ese movimiento espiritual, que el Señor está colocando una señal sobre nosotros, que nos está diciendo obedezcan porque esto puede suceder dentro del ambiente espiritual, porque la voluntad de Dios, por decirlo así, mi voluntad es que ustedes estén siempre protegidos en todo momento. ¿Cómo adquirimos nosotros esa protección? Simplemente obedeciendo sus palabras. Como decíamos al principio, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos enseñándole a las personas que afuera de este mundo hay un mundo espiritual y que ese mundo espiritual es peligroso. Si nos queremos meter a ese mundo espiritual, vamos a tener consecuencias feas, muy malucas. Y yo sé que muchas de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, de pronto han tenido algún tipo de experiencia, han visto algún movimiento raro en su casa, han escuchado algún ruido raro. Pues déjeme decirle que eso es natural. Esos son las cosas que se mueven en el ambiente espiritual. Ahora, para nosotros no sentir temor de esas cosas, necesitamos tener la protección de Dios, que eso es lo que el Señor está colocando en nosotros cada momento. Y con este tema puntualmente, el Señor tiene una protección especial sobre nosotros, porque Él quiere que nosotros estemos siempre protegidos. Incluso hay un versículo que a mí me encanta, me fascina, que dice, el ángel de Jehová acampa. Y acampa, eso, mejor dicho, encierra una palabra muy grande, encierra muchas cosas, pero dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De los que le temen, ¿cómo? De miedo, de susto, no, de los que acatan sus leyes, de los que confían en Jehová y los que obedecen su palabra. Entonces es importante que podamos entender de que el ángel puede estar a nuestro alrededor, pero si estamos en desobediencia, Él no va a acampar a nuestro alrededor. Él puede pasar por nuestro lado, puede pasar por el frente, puede pasar por donde quiera que pase,
Pero si estamos en desobediencia o si no rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo, no vamos a adquirir esa protección. Entonces es importante que entendamos estos temas. Vale, sigamos con el verso 10. El verso 10 del capítulo 11 dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y cuando en algún momento yo pregunté por qué no debíamos cortarnos el cabello, la respuesta típica es porque la Biblia lo dice. Y entonces, vale, ¿dónde lo dice? Y entonces, me citaban este versículo, que entonces que por causa de los ángeles. Y yo preguntaba, ¿qué tienen que ver los ángeles con el pelo? Para mí no tenía ninguna razón de ser, no tenía nada en común. Y en una ocasión me contestaron que cada vez que yo me cortaba el pelo, un ángel en el cielo se revelaba y caía. Y yo decía, madre mía, pues entonces ahora no hay ángeles en el cielo. Nos estamos quedando sin ángeles seguramente. Y yo me quedé pensando en eso. Y dije, ok, vale. Pero me quedé pensando, entonces... No muy convencido. Exacto, porque yo decía, no tiene lógica que yo me corte el pelo y caiga un ángel. Entonces, a ver, vamos a ver dónde cae, y me cortan. Y todas las mujeres en el mundo que se cortan el pelo, entonces, sí, no habrían ángeles en el cielo, ya no habría ninguno. Entonces, para mí eso no tenía lógica, y yo dije, bueno, pues si no tiene sentido, pues para mí, ¿yo qué voy a obedecer esto? Si no hay una razón realmente clara. Una razón de peso. Claro. Entonces, gracias a Dios, Él llegó a hablar a nuestras vidas, llegó a hablar a mi vida a través de muchos canales. Y uno de ellos fue también por visión. Yo tuve una visión en la que el Señor me mostraba que mi cabello largo sin cortar era relevante y era importante. Entonces, cuando yo tuve esta visión 2 veces, la misma, yo veía lo mismo cuando oraba. Entonces para mí eso fue una gran revelación. Ojalá a alguna hermana, alguna amiga que esté viendo esto, le pase igual y el Señor le pueda mostrar por una visión, por un sueño, esto tan precioso. Entonces Él llegó y me habló y entendí muy bien lo que significa por causa de los ángeles, así que vamos a hablar acerca de esto. Y dice el pastor Ryan Crossley en una predicación que puede ser uno de los versículos más poderosos de todo el Nuevo Testamento. A mí eso me llamó mucho la atención cuando él lo dijo. ¿Y por qué? Porque muchas veces pasamos por encima de él como si nada. Como no lo entendemos, sigamos derecho porque por causa de los ángeles, bueno, sí, y ya está. Pero los ángeles nos están mirando. A los hombres, a las mujeres, a todos nos están mirando. Eso es lo que quiere decir este versículo. Los ángeles nos están mirando. Nosotras, las mujeres, muchas veces vamos a la iglesia, venimos de la iglesia, cantamos, oramos y todo, y no nos damos cuenta de que hay ángeles mirándonos. Y tenemos que entender también que nosotras no fuimos hechas de la misma manera en que el varón fue hecho, fue creado. Y por alguna razón que aún no podemos decir, es por esto. No, por alguna razón Dios nos escogió a nosotras para llevar su marca visible de santidad. Para mí es un honor. Claro. Luego que uno entiende todo esto, debería ser un honor para nosotras que Dios nos haya escogido a nosotras para hacer visibles la marca de su santidad. Cuando la Biblia nos dice que Él es santo, y lo vimos en el episodio número 2, cuando hablamos acerca de la santidad de Dios. Así que esta es una verdad muy poderosa. Esta es una verdad que deberíamos nosotros marcar en nuestro corazón. Pero volvamos un momento a Génesis. Génesis 2:20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán necesitaba una ayuda. Eso ya lo tenemos muy claro. Sí. Y entró Eva en la escena. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y en el episodio anterior estuvimos tocando un poco este tema, que Dios no se dirigió solamente a Adán. No le dijo: Adán, usted que es el macho alfa, venga. No, Él
los bendijo a ambos, les dio a ambos autoridad sobre el planeta. Como pareja, ellos debían someter y tener dominio sobre toda la tierra, sobre todo lo que había en ese momento. No les dio la propiedad, ellos no eran dueños de la tierra, sino que eran los mayordomos, ellos eran los administradores. Y los autorizó Dios a gobernar, a controlar todo lo que había en la creación. Y Satanás estaba muy consciente de esto, y por eso se metió al huerto del Edén a querer engañar a Eva, y a todo lo que ya hemos hablado y todo lo que nosotros conocemos. Pero después de la caída, cuando Satanás logra engañarlos, no solamente cayó el hombre de esa naturaleza eterna y sin pecado en que estaba, en esa relación directa con Dios, no solamente caímos como humanidad de allí, sino que perdimos el dominio, la autoridad, todo el poder para sojuzgar la tierra, lo perdimos. Solamente nos quedó el llenarla. De resto, todo lo perdimos. La autoridad, todo lo perdimos. Todo lo que Dios los había concedido, porque ellos cometieron alta traición. Y cuando eran gobernantes, ellos eran gobernantes en ese momento y pasaron a ser gobernados por el mal. Tristemente. En este capítulo que estamos leyendo, Pablo hace referencia a Génesis, como ya lo hemos dicho antes, enseñando a la iglesia de Corinto, y él está diciendo que la mujer debería, por lo cual la mujer debe tener autoridad. Pablo está diciendo la mujer debería tener autoridad y poder en su cabeza, sobre su cabeza, pero no la tiene. Él está diciendo debería, pero no la tiene. ¿Por qué? Porque este dominio le fue quitado, esta autoridad le fue quitada al momento de su caída y vino con una maldición. Nosotros ya conocemos esto, que el Señor le dijo: multiplicaré los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Ya esto lo estuvimos hablando también, de qué significaba esto. Y durante este momento de maldición, Eva perdió completamente su posición de autoridad. Adán incluso le cambió el nombre. Él primero le llamó varona, la identificó como su igual, que ya lo habíamos dicho, y le puso Eva luego. Y Eva significa madre. Entonces, un pastor dijo una vez que primero era hueso de mi hueso, carne de mi carne, sí. Y después de la caída, ella es la mamá de los niños. La mamá de los niños, sí, ella es la mamá de los niños, sí. ¿Por qué? Porque ambos cayeron de ese lugar de autoridad. Pero es interesante también entender que en este punto o el único lugar del Antiguo Testamento donde encontramos ángeles involucrados con la autoridad es en Génesis. Nosotros sabemos que Satanás es un ángel caído y Eva se involucró con este ángel caído, que quitó de ella su autoridad, se la robó, le robó esa posición. Y esto nos da a entender que el pecado y la rebelión cortaron la autoridad. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, por la razón que sea, pecamos, con eso queda cortada nuestra autoridad. Y eso lo podemos ver muy, muy claramente cuando una mujer, vuelvo a repetir que nos referimos mucho a la mujer porque tenemos la marca visible, pero cuando un hombre se aparta de la iglesia, se hace un tatuaje. Inmediatamente, no sé por qué. Algo raro. Pero cuando una mujer se aparta del camino del Señor, por alguna razón se decepciona de la iglesia, del pastor, del líder. Me miraron mal, no me saludaron, lo que sea. Sí, la excusa que escoja para irse de la iglesia y dejar de ser cristiana. Y lo primero que hace es cortar su cabello. Ahora, esto, y yo sé que los que están viendo me van a decir ahí en su casa: pues sí, es verdad, yo conozco varias. O el día que yo lo hice, que yo me aparté, y lo primero que hice fue cortarme el cabello. Y no podemos pasar por alto y decir: es que el cabello no importa, porque hay una razón. Nosotros entendemos que es lo primero que se hace, porque es como una manifestación pública de me estoy rebelando. Por eso el enemigo, el diablo,
por colocarle su nombre, que es, siempre ataca con este pensamiento principalmente a las mujeres. Tanto con sus amigas, con su familia, con las personas que la rodean, con todo tipo de persona que está a su alrededor, siempre le están diciendo y le están hablando acerca del cabello. Sí. Siempre, porque el enemigo, el diablo sabe que eso es un signo de autoridad que el Señor ha depositado en la mujer y que el enemigo se lo quiere robar. El enemigo quiere que la mujer no tenga esta autoridad. Entonces es importante que las mujeres comprendan que esto no es porque el pastor lo quiere poner como ley, como una regla, como un requisito, que la iglesia en general lo quiere colocar como, es que en tal iglesia no hablan de eso, no pasa nada. No es que sea la iglesia, es que es un mandato de Dios. Así es. Es un mandato de Dios, y para poder ser fieles a Dios necesitamos ser obedientes, que es uno de los principales requisitos para poder ser unos verdaderos hijos de Dios. Hay que obedecer. Así es. Entonces el pecado y la rebelión cortaron esa autoridad que una vez nos fue dada por Dios en el reino espiritual. Y resulta que así nacemos todos. Así, después de Adán y Eva, todos empezamos a nacer en esta misma condición y sin autoridad en el reino espiritual, desprotegidos en el reino espiritual. Por esa razón Dios enviaba jueces, se buscaba la manera de poder proteger al ser humano de una u otra forma del reino espiritual. Entonces, nacemos así, pero entonces decimos, ay, ahora pobre de mí. No, hay una buena noticia. Cuando el Señor, cuando Dios se manifestó en carne, vino y habitó en medio nuestro y dio su vida por nosotros en la cruz, Él allí nos hizo, como que revocó todo esto, revocó esta maldición, revocó ese viejo hombre. Y cuando nosotros nacemos de nuevo del agua y del espíritu, como lo manda la Biblia, cuando nosotros hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, cuando hemos recibido el Espíritu Santo en nosotros, la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Así es, sí. Entonces, cuando Jesús pagó el precio, él lo pagó para devolvernos a nosotros ese lugar de autoridad. Ese lugar de autoridad ha sido restaurado, nos reconcilió consigo mismo y nosotros pudimos volver a ese puesto de autoridad espiritual. Ahora, esto la maldición fue eliminada, pero esto no quita que nosotros todavía debamos sujetarnos a nuestra autoridad. Claro. Que nosotros debamos seguir el orden divino de autoridad, como lo vimos en creo que 2 episodios atrás. Sí. Hablamos del orden divino de autoridad, Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Entonces debemos mantenernos en este puesto de obediencia, en este lugar de obediencia. Entonces, esto no nos quita el hecho de que debamos vivir en sumisión, en sujeción a nuestros esposos o a nuestros padres o a nuestros pastores, que debamos nosotros respetar nuestras autoridades. Pero nos da la oportunidad de volver a ese lugar de autoridad que una vez tuvimos en el reino espiritual. En Gálatas 3:28 la palabra de Dios nos dice que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo nos está dando esta gran noticia, que ya ahora la mujer que había sido pisoteada por Satanás y había sido tirada de ese lugar de autoridad, el Señor, a través de este sacrificio en la cruz, de todo lo que Él hizo por nosotros, nos ha restaurado a ese lugar de autoridad. Y nos ha puesto en ese nuevo, estoy enredando, nos ha puesto de nuevo en ese lugar de autoridad y estamos teniendo la atención de los ángeles. Ahora, volvemos al versículo, el versículo 10. No solamente son los ángeles de Dios, los ángeles que uno se imagina llenos de luz y esplendor, los ángeles buenos, el ángel de la guarda, no, ese no. Los ángeles de Dios, sino que también los caídos, ellos siguen siendo ángeles. Ellos también son ángeles. Los demonios son ángeles caídos, así que, y ahí no dice el versículo,
por causa de los ángeles buenos. Ajá, no hace una No, distinción. por causa de los ángeles. Demonios, los demonios también son ángeles, solo que son caídos. Los ángeles estuvieron presentes en la creación. Ellos vieron a Dios crear el universo, crear al hombre, crear a la mujer. Ellos estaban ahí presentes. Incluso los ángeles caídos se sujetan a la autoridad de Dios. Nosotros creo que lo hablamos también en algún momento del endemoniado gadareno, que esta legión de demonios le pidió permiso a Jesús para meterse en un hato de cerdo. Ajá. Ellos reconocieron la autoridad de Jesús. Sí, es. Santiago, el apóstol Santiago nos dice que los demonios, tú crees que Dios es uno, bien haces, porque los demonios creen y tiemblan. Ellos reconocen la autoridad de Jesús, ellos reconocen y ellos saben muy bien, ellos lo tienen muy claro, las consecuencias de rebelarse contra la autoridad de Dios. Los ángeles caídos lo saben muy bien y los ángeles de Dios también lo saben, Sí. que las consecuencias por rebelarse contra Dios son terribles. Bastante fuerte. Entonces, cuando una mujer ora, profetiza, una mujer y un hombre, ora, profetiza y estamos entrando en una esfera espiritual, en una atmósfera espiritual donde tanto los ángeles de Dios como los ángeles caídos pueden ver, nos pueden reconocer si nosotros estamos teniendo nuestra señal de autoridad. Entonces, nuestra señal de autoridad, como ya lo hemos visto, es que en el varón no debe dejar crecer su cabello y la mujer debe dejar crecer su cabello. Entonces, esta es una señal evidente para ellos. Ellos reconocen esa señal en nosotros al entrar al reino espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Los ángeles de Dios, cuando ven esa señal, obran a nuestro favor. Pero cuando esa señal no está, cuando nosotros no estamos entrando en la condición correcta, en la presencia de Dios o al reino espiritual, los demonios también se enteran. Y ellos dicen, esta está en rebeldía, entonces hágale, porque la rebelión es la que abre la puerta a todo lo malo, a todo lo negativo, porque trae desobediencia y trae un montón de cosas a nuestra vida que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado hacer. Y algo muy importante es que luego que Satanás logra robar la santidad de nosotros, por detrás viene trayendo la doctrina también. Así es, sí. Entonces encontramos gente que dejó la santidad, dejó de vivir, de vestirse en santidad, de hablar en santidad, de vivir en santidad en toda su manera de vivir, y luego los vemos en una secta. Allá, adorando a un palo, adorando a una piña, adorando a un mango, lo que sea. Que se inventen. Lo que se inventen y convencidos de que eso es Dios. ¿Por qué? Porque detrás de la santidad se va arrastrando la doctrina, se va arrastrando la salvación de nuestras almas. Entonces esto no es algo ligero. A veces nosotros nos preguntamos por qué hay escasez en mi casa, por qué no logramos levantar cabeza, por qué. Y deberíamos hacer también un examen. ¿Cómo está mi señal de autoridad? ¿Cómo estoy entrando yo y presentándome en el reino espiritual? ¿Qué tipo de ángeles están obrando en mi vida? ¿Los ángeles de Dios o los ángeles caídos? Esto hay que tenerlo presente en nuestra vida. Así que para nosotros poder recuperar ese lugar de autoridad, claro, Dios, ya Jesús pagó el precio y Él nos dio a todos la salvación. La salvación está disponible para todos, el que la quiera aceptar. Pero nosotros decidimos, si nosotros queremos recuperar ese lugar de autoridad, debemos hacer, al igual que Sansón, cumplir con esos requisitos que Dios pone. Y uno de ellos es este. Este pasaje es muy poderoso. Este pasaje nos habla que para entrar a un reino espiritual, a la atmósfera espiritual, confiados, debemos tener señal de autoridad sobre nuestra cabeza, que nosotros podamos entrar y tener esa distinción entre el hombre y la mujer. Así es. Porque eso es lo que Satanás quiere robar en este tiempo. Algo que estaba aquí meditando y que me trae a la mente en este momento es la historia, y es algo que cabe justamente lo que estamos hablando. La historia de la muerte de los hijos de Egipto. ¿Se acuerda de los primogénitos? Cuando vino el ángel de Jehová y mató a todos los primogénitos de Egipto. ¿Por qué?
porque no había una señal en el dintel de las puertas. Y en cambio, a los hijos de Israel, todos los hijos primogénitos mantuvieron vivos. ¿Pero por qué? Porque no fue porque un ejército entró, no fue porque vino una estampida de algún animal y los mató, no. Simplemente porque había algo en el ambiente espiritual que se estaba moviendo y era el ángel de Jehová que estaba matando realmente a los que no estaban con esa señal. Con esa señal, no estaban cubiertos con la señal que el Señor les había dicho. A todos los que quieran estar protegidos, ahí está la señal. Tome, es lo mismo. El Señor nos está diciendo, si usted quiere tener protección en el ambiente espiritual, en el ámbito espiritual, esta es la señal. Así que si usted quiere estar protegido, cumpla con los requisitos. Así es. Sí, entonces es importante, es lo que mi esposa está diciendo. Nosotros lo hemos aprendido, el Señor nos ha dado la revelación de esto, no para jactarnos, ¿cierto? No para burlarnos, no para hacer otro tipo de cosas, sino para enseñar a las personas, para decirle a cada persona que por favor tomen su momento, lean la palabra de Dios y cuando lo vayan a hacer, oren y pídanle revelación al Señor. Eso es lo más importante, pídale revelación al Señor para que esto pueda ser de bendición para sus vidas. Amén. Así que, hermana Marcela, se nos ha ido el tiempo. Es que el episodio anterior. Súper corto el tiempo, pero bueno, gracias para a Dios. Terminar, terminemos. Quiero terminar con esta frase, que Dios nos dice que si queremos ser restauradas, hablando a nosotras las mujeres, que nos cuesta más, si queremos ser restauradas de nuevo en ese reino de poder y autoridad, debemos dejar crecer nuestro cabello como al principio. Así es. Como al principio. Ese es el inicio de nuestra restauración. Empezar por obedecer en esto que uno lo ve tan insignificante. Sí. Pero yo les reto a que empecemos a tomar, por lo menos a sembrar un poquito la duda. Por lo menos a sembrar un poquito la duda. ¿Qué pasaría si yo dejo de cortarme el cabello y empiezo a obedecer esta palabra en realidad? Hacer como dice la Biblia. Probemos a Dios. ¿Sí o no? Ya. La Biblia dice, sí. Pruébame en esto. Y verán y conocerán que yo soy verdadero. Sí. Entonces, yo creo que ese punto que tú dijiste es muy importante para las chicas, para las hermanas, para las mujeres que están escuchando. Prueben a Dios. A ver, solamente por probarlo, voy a obedecer a ver qué va a pasar. En el próximo episodio, ojalá no se me olvide, quiero contarles algo que me pasó justo esta semana, pero ya se nos ha ido el tiempo, así que no se lo pierdan. No se pierda, el próximo episodio va a estar súper buenísimo. Síganos en las redes sociales, ahí estamos. Dios les bendiga a todos.